Como siempre, el día empieza con ese primer café. Además aprovecho para sentarme, poner un poco al día mis cosas de Notion y también organizarme con el Remarkable. Es una pasada lo bien que se ha integrado este dispositivo en mi día a día. Ya te contaré un poco más adelante sobre esto, pero de verdad me ha gustado mucho. Alexa, pon música de Apple Music en el salón. Hoy hay un evento de Amazon en Manhattan y, a ver, no voy a mentirte. La realidad es que con el frío que hace fuera, como que se me quitan todas las ganas de salir, ¿sabes? Tengo muchísima pereza y me está costando últimamente mucho salir de casa, incluso hasta hacer planes con amigos. Me estoy convirtiendo un poco como en una especie de ermitaño aquí en casa. Entonces, voy a forzarme hoy a salir. Además, que es por una buena causa, es ver qué es lo que han hecho con Alexa. Y además que ahora que estoy a punto de decidir cómo va a ser la nueva casa, cómo voy a hacerla de inteligente, si va a ir con Google, si va a ir con el futuro Siri LLM o si va a ir con Alexa, pues esto me interesa. Ya sabes que a mí el tema de la domótica me vuelve loco. Me llevo el Kindle por si me aburro luego en el Uber. Aunque la realidad es que nunca lo suelo leer en el Uber porque me mareo. Pero por si las moscas. Una cosa que te sucede cuando vives en Brooklyn es que de repente ves Manhattan como, un poco de pereza. E intento no ir demasiado a la isla si no es estrictamente necesario. Aunque luego también te reconozco que una vez que estoy me encanta y me alegro muchísimo. Pero esta vez tenía una excusa, que era ir al evento de Amazon. El evento está muy bien montado, la verdad, aunque está un poco orientado a periodistas y por eso no he sacado tantísimo contenido. Pero me gustó ver a Panos Panay en el escenario. La última vez que lo vi fue en la entrevista que hice con él para Microsoft, así que me alegra mucho verle ahora en este nuevo equipo de Amazon. Me ha molado, ¿eh? O sea, me ha gustado, esto sí, hay que probarlo. Y en español de momento no sale, de momento. Están haciendo demos en este espacio. Básicamente son estas áreas. La que me interesa más es la de casa, sinceramente, para ver cómo voy a poner a Alexa en mi casa y básicamente que gestione toda la domótica, pero en plan bien. No hablarla en modo Alexa, sino hablarla como si fuese una humana, ¿sabes? Eso estaría guay. Tengo que serte muy sincero, no he probado la nueva Alexa inteligente. Todo lo que he visto han sido demostraciones que sí que eran en directo. Lo que han hecho con la inteligencia artificial es muy sorprendente. Y aunque como te decía, no he podido probarlo, tengo muchas ganas de verla en acción, pero en mi propio espacio. Y si todo va bien, quizás Alexa se termine convirtiendo en la inteligencia artificial que controle mi casa. Nueva York no para, pero yo prefiero hoy bajar un poquito el ritmo porque el día va a ser largo. Después de estar todo el día fuera, llegar a casa se siente un poco como aterrizar. Aquí está todo en pausa y aunque la ciudad sigue moviéndose fuera, en casa todo fluye lento. Me
gusta cocinar cuando tengo tiempo. La mayoría de las veces, te voy a ser muy sincero, no hago nada elaborado. Pero cuando como en casa, suelo comer más sano. Hoy voy a hacer una ensalada, algo rápido. Lo malo de cuando cocinas para ti solo es que, bueno, realmente no cocinas nada. O sea, esto es una ensalada que he hecho en 3 segundos. Pero por lo menos digo, ¿qué hago? ¿Como en Manhattan o como en casa? Y he pensado que comer en casa iba a ser un poquito más sano. Aunque quizás esto pega un poco más de cara a la primavera. Pero oye, ya estamos en temperaturas un poquito por encima de cero. A veces esto es todo lo que necesito, un rato para mí, sin distracciones, sin prisa y con la sensación de llevar las cosas al día, porque últimamente me estoy organizando muy bien. Después de comer me estoy dando un poquito de tiempo para leer, justo antes de volver al trabajo, como quien dice. Nada serio, de hecho ahora estoy con la novela. Algo ligero, suficiente para darme esa ilusión de que el tiempo va más despacio, pero después toca ponerse un poquito delante del ordenador. Estamos terminando de retocar un vídeo que creo que va a ser genial. Cuando te metes en tu movida, sobre todo a mí ahora que este trabajo me encanta, el tiempo pasa literalmente volando. Y antes de que me dé cuenta, ya es casi la hora de cenar. Y he quedado. Ha aprendido Eloy a hacer un chai latte espectacular. Es que escucha, que es que lo hace desde cero, ¿sabes? Con todas las cosas que tiene que ir mezclando para hacerlo. Son como un montón de cositas así diferentes. Siempre suelo hacer como un par de raciones más, ¿sabes? De chai latte. Y así tengo para otro día más. Antes de ir a la cena tengo como una horita más. Voy a decirte una cosa. La verdad es que hoy no he trabajado tantísimo como me hubiese gustado, no de cosas de YouTube, ¿sabes? Al final estoy echándole mogollón de tiempo a cosas relacionadas con la casa. O sea, que si pedir permisos, gestionar las entregas de los azulejos, cosas de este estilo, ¿sabes? Es como, en serio. Pero bueno, la verdad es que la casa va evolucionando poco a poco. Sí que ya están puestos los suelos, ya están más o menos las paredes reubicadas y cada semana cuando vamos a verla, o sea, es como, wow, ya se va notando la diferencia. Y eso, la verdad es que mola mucho, ¿sabes? Me gusta mucho sobre todo ver lo feliz que se pone Eloy cuando va viendo todos estos progresos. Yo creo que él está más ilusionado que yo con el tema de la casa. Creo no, él está más ilusionado que yo con el tema de la casa. Pero bueno, yo creo que me gustará cuando la termine de hacer. Si ahora me preguntases, Víctor, ¿harías o le recomendarías a alguien hacer una remodelación? Te diría que no. O al menos ahora, desde mi perspectiva, es de los errores más grandes que he hecho. Sé que quizás más adelante me terminará gustando. Porque al final hemos elegido todo nosotros. Y luego, además de eso, de ir eligiendo pequeñas cosas. Llega un momento en el que dices, mira, me da igual, me dan igual los azulejos de los baños, me da igual el color del suelo, me da igual la cocina. O sea, es como que alguien elija por mí. Pero no, hemos decidido hacerlo todo nosotros. ¿Un poco más de trabajo? Sí, pero creo que al final del día va a merecer la pena. Creo que luego estaremos orgullosos de eso. Voy a ver un poco antes de irme a la cena, que es un poco una cena entre mezcla de trabajo y no. Pero bueno, nunca digas que no a cenar gratis. Y más en Nueva York. Parece como si este capítulo lo hubiesen hecho para mí, sobre la cafeína. Creo que lo voy a ignorar.
Manhattan por la noche se transforma completamente. El ritmo no baja, pero la ciudad luce espectacular, parece un escenario de película. Siempre hay algo pasando en esta ciudad. Muchas veces mis amigos de España me preguntan: Víctor, ¿qué sientes como casa? ¿Madrid o Nueva York? Y la verdad es que tengo la vida un poco dividida. Obviamente, Madrid siempre lo voy a sentir como casa, pero en Nueva York lo estoy sintiendo como un hogar que estoy construyendo. Hoy Eloy tiene guardia en el hospital, así que tengo la casa para mí. Rara vez sucede esto, pero hoy puedo elegir lo que veo en la tele. No me suelo quedar dormido delante de la tele, pero hoy es diferente. Me dejo caer en el sofá y sin darme cuenta me quedo dormido. A veces así es como acaba un día normal en Nueva York.